Buenas tardes. Voy a pronunciar la palabra gracias 3 veces, con no menor énfasis que sentimiento. Gracias a la organización por esa invitación a compartir con vosotros y vosotras ideas, preocupaciones, propuestas y sentimientos. Gracias también a mi presentadora, Adolita González, por sus generosas palabras. La presentación más catastrófica que he oído fue la que quiso ser más elocuente con el conferenciante, porque el presentador dijo, bueno, tiene tantos méritos que es impresentable. Y sobre todo voy a deciros a vosotros gracias por estar aquí. Después del cansancio acumulado y después de la tentación de lo que queda del fin de semana, que ha hecho que estemos ahora solo la mitad de los asistentes. Gracias por estar aquí. Y voy a daros las gracias contándoos una historia, un pequeño cuento, porque alguien ha dicho que la distancia más corta entre una persona y la verdad es un cuento. No tiene demostración científica, voy a darlo por cierto. El cuento dice que una señora quiso hacer un viaje de tren, llegó a la estación, pidió un billete, dijeron, señora, se lo podemos despachar, pero tenemos que advertirle que el tren que usted desea tomar tiene cuando menos 3 horas de retraso. Le incomoda la espera, tiene mucha prisa, no dispone de otro medio de transporte, compra su billete y, para entretener el tiempo, compra un periódico, una revista, y en el kiosco hay una caja de galletas que a ella le gusta mucho porque se la compraba de pequeña su mamá. Y compra esa caja y una latita de Coca-Cola por si tiene sed. Se sienta en un banco de la estación, lee el periódico, de pronto llega un joven, se sienta a su lado, ni siquiera responde al saludo, está muy enfadada, y de pronto, por el rabillo del ojo, observa que el chico está haciendo algo sorprendente e indignante para ella, porque sin decirle nada está sacando la galleta, sus queridas galletas, y se la está comiendo. En lugar de quitar la caja, le quiere dar una lección, deja de leer el periódico y ella coge una galleta y visiblemente, ostensiblemente la come, pensando, se acabó el problema. Vuelve a leer y ve que no se acabó, porque el chico a los pocos minutos coge otra galleta y ella otra, inmediatamente él otra, ella otra, una, ella está cada vez más enfadada y el chico está cada vez más divertido, hasta que queda una sola y última, y ella piensa, la última no se le va a ocurrir. Se queda vigilando y ve que el chico hace algo todavía más sorprendente. Coge la última galleta, la parte en 2 mitades y le ofrece la mitad a la señora. Ella, sin pensarlo, se la arrebata, dice gracias. El chico dice, por nada, encantado. Bueno, ya se acabaron las galletas, ella se va rápidamente al tren sin despedirse. Desde el tren ve el banco, la caja de galletas vacías, y el chico que se ha puesto a leer el periódico que ella olvidó y piensa, qué sinvergüenza, qué cara dura. Él ve a la señora del tren de pie, la despide con unos gestos efusivos y ella piensa, además de un sinvergüenza y un ladrón, es un cínico. ¿Por qué me saluda así después de lo que me ha hecho? La señora tiene la boca reseca de la rabia que le ha producido la espera
el robo de sus galletas, el olvido del periódico, y se acuerda que compró una lata de Coca-Cola. Abre su bolso para tomar unos sorbos y para su vergüenza se encuentra su paquete de galletas intacto dentro del bolso. Se había comido la mitad del paquete de galletas del chico dentro del bolso. Y él le había regalado la mitad del paquete de galletas con sonrisas. ¿Por qué he elegido esta historia? Para agradecer nuestra presencia. Porque antes, cuando me decían, como ahora me ha dicho Cristina, Miguel Ángel, ¿quieres venir a dar una conferencia? Yo pensaba, voy con mi caja de galletas y la comparto. ¿Qué caja de galletas? Lo que he vivido, lo que he escrito, lo que he investigado en esta profesión, que es la más importante, la más difícil, la más hermosa que se le ha encomendado al ser humano en la historia. Trabajar con la mente y con el corazón de las personas. Pero a medida que han pasado unos años, muchos años ya, me he dado cuenta de que quien trae la caja de galletas rica, valiosa, abundante a las conferencias, no somos los conferenciantes, sois los asistentes. ¿Qué caja de galletas habéis traído esta tarde? Mirad el deseo de aprender. Las personas se dividen en dos grandes grupos: las inteligentes, que aprenden siempre, y las otras que tratan de enseñar a todas horas. ¿Y vosotros queréis aprender? ¿Queréis mejorar las prácticas de formación? ¿Queréis aprender? ¿Queréis mejorar? ¿Habéis dejado otras ocupaciones un sábado y un viernes? ¿Habéis dejado personas, descanso, ocupaciones y estáis aquí? La caja, como veis, es grande. Pero además habéis traído dos riesgos. El riesgo de que por querer aprender, por querer mejorar, dejando otras cosas y a veces hasta pagando dinero, os encontréis con conferenciantes que quieren lucirse tanto que no les entiende nadie nada. Y algunos salen de esas conferencias diciendo: este hombre, qué eminencia, no le ha logrado entender nada, cuánto sabe. Y a veces, ¿sabéis cuál es otro riesgo? Ser castigados por un aburrimiento terrible. Mirad las cabezas. Me ha pasado. Mirad, aprender es apasionante. Y mi pregunta es: ¿por qué la enseñanza resulta insufrible? Dice Winston Churchill: me encanta aprender, pero me horroriza que me enseñen. Claro, ¿cuándo? Cuando me aburre, cuando lo que me enseña no me vale para la vida, para nada me vale. Una profesora de biología le pregunta a una adolescente ensimismada en el aula: señorita, dígame, ¿cuántas patas tiene un artrópodo? Y la adolescente, suspirando, dice: ay, profesora, ya me gustaría a mí tener los problemas que usted tiene. ¿Qué le importa? Aburrido, porque no tiene que ver con la vida. Yo tengo una hija de 12 años, he hecho los deberes de la vida tarde. El último libro que he publicado en Buenos Aires se lo he dedicado a ella, con estas palabras: a mi hija Carla, que yendo un día al colegio y lamentándome yo de que íbamos a llegar tarde, porque había mucho tráfico, me dijo: papá, no te preocupes por llegar tarde, porque vamos al cole. Lo malo de llegar tarde es que fuéramos a un cumple y me perdería el mago, la tarta y la piñata. Eso sería una tragedia. Estoy mirando por el tiempo. Sí, llegamos tarde. Papá, piérdete. Y a veces es aburrido porque nuestros métodos profesores tenemos que despertar el deseo de saber, tenemos que despertar la pasión por el conocimiento. Pero ¿cuáles son los métodos para conseguirlo? Yo he oído a profesores de lengua decir: silencio, comienza la clase de lengua. ¿Cómo puede ser? Para que aprendan a hablar.
cállense, van a aprender. Y he visto en nuestras facultades de educación los desastres más terribles de la didáctica. Clases sobre la creatividad al dictado. Clases sobre la motivación teniendo dormido el auditorio. Clases sobre la participación teniéndolos sojuzgados, silenciosos e inmóviles. ¿Cómo puede ser? Y a veces sabéis lo que nos falla y por qué lo hacemos al oído, porque no les queremos. Y los alumnos aprenden de aquellos profesores a los que aman. Bueno, por esa caja de galletas tan rica, tan abundante, tan valiosa que habéis traído esta tarde de esta sala, sinceramente, a todos y a todas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora, a mí me gusta que en las conferencias que yo imparto, sepa todo el mundo a dónde va, dónde está y cuánto falta para llegar. Bueno, pues esto es 8 puntos. Y todo el mundo va a saber, está en el quinto, está en el sexto, le faltan 2, le falta 1, tener la estructura. ¿Qué voy a tratar? 8 puntos. El primer punto es desde qué perspectivas tenemos que analizar la formación de los profesores. Primero, hay que pasar de la certeza a la incertidumbre. Mirad, queridos colegas, la duda es un estado incómodo, pero la certeza es un estado intelectualmente ridículo. Pero algunos confunden pereza de pensamiento con firmes convicciones. Y como está convencido, ¿cómo lo haces este año? Como el año pasado. ¿Cómo lo haces? Como todos los años. Oiga, pero usted nunca pone en tela de juicio, nunca se interroga, nunca cuestiona. Pues mirad, profesores, no hay nada más estúpido que lanzarse con la mayor eficacia en la dirección equivocada. ¿Usted qué quiere que salgan de las escuelas de formación? Personas críticas, oye, ¿y si salen adocenados? Personas solidarias, oye, ¿y si salen competitivos? Pero tenemos que cuestionarlo, tenemos que interrogarlo, tenemos que poner en tela de juicio, tenemos que dudar. ¿Y sabéis lo que pasa? Que algunas veces cuando dudamos, las respuestas que nos damos son las que nos interesan a nosotros. Vi en México una escuela de formación de docentes y me dice la directora, mira, Miguel Ángel, subíamos unas escaleras y había un busto. Dice, esta es una exalumna nuestra. ¿Qué está diciéndome? Somos tan buenos que mira qué alumnos tenemos nosotros. Pero si ese día aparece en la prensa 5 exalumnos de la escuela de formación han sido sorprendidos en una violación múltiple, asesinato, ¿qué dice la directora? ¡Qué malos somos! No, dice, ¡qué malos son! De modo que cuando sale bien es por nosotros y cuando sale mal es por él. Y cuando no nos interrogamos estamos condenados a hacer lo que hacemos siempre. Cuando escribí La escuela que aprende, la institución que aprende, abrí el libro con una fábula de Augusto Monterroso, cortita, tomada del libro La oveja negra y otras fábulas de Augusto Monterroso. Dice así, cortita. Un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula en que el grillo maestro estaba dando una clase a los grillitos sobre el arte de cantar. Y entra el director en el momento de la exposición, en el que el grillo le dice a los grillitos que la voz del grillo es la más hermosa entre todas las voces, puesto que se produce mediante el frotamiento de las alas contra los costados. Y añade, en tanto los pájaros cantan tan mal porque se empeñan en hacerlo con la garganta.
evidentemente, dice el Grillo, el órgano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Y termina así: al escuchar aquello, el director de la escuela, que era un Grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se retiró, muy satisfecho de que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos. Pero vamos a ver, ¿cuándo se entera el Grillo de que aquello es un error, un disparate? ¿Cuándo se entera los Grillos de que aquello está basado en una falsedad? Si nunca se lo cuestiona. Y cuando se lo cuestiona, pues no habéis visto profesores que dicen: me tocan los peores alumnos todos los años. ¿Cuánto? El 90% de fracaso. ¿Y cómo se han repartido? Los peores para usted y los mejores para el colega. No discriminamos. De la A a la L para mí, y de la L a la Z para el compañero. Y entonces nos explica su fracaso con una ley demográfica que agrupa a los alumnos de la A a la L, los más torpes. Entonces le vamos a dar a usted el año próximo de la L a la Z y le tocará a los otros. Acaba el año y dice: ¿este año qué tal? Esperando que todavía haya cambiado. Dice: este año peor que el año pasado. Ya han vuelto a tocar los peores. Entonces la ley demográfica es más compleja, porque sale un año de la A a la L y otro de la L a la Z. Y entonces, mire, para que no le toquen a usted, le vamos a dar alfabetizados los pares. Los pares. No van a estar allí normal. Acaba de ver qué sucede, que vuelven a estar. Y dice: es que tengo mala suerte, es que me tocan a mí. No, hijo, la mala suerte la tienen tus alumnos, porque les toca a su. Pero es tan lógico. Pero ¿por qué no se lo cuestiona? Pero ¿por qué no se lo cuestiona? ¿Por qué no se interroga? En mi blog yo he trabajado mucho con médicos de lo poquito que sé, cómo formarlos. En uno de esos cursos levantó la mano un ginecólogo. Miguel Ángel, ¿te puedo contar una experiencia, por favor? Vino a verme en un matrimonio al que yo había atendido el parto de los hijos. Después de muchos años, porque ya eran adolescentes, me sorprendí al verlo. Le dije: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los chicos? Mire, doctor, hemos venido a verle a instancias del profesor de matemáticas. ¿Por qué? Pues porque nuestro hijo mayor va muy bien en todas las asignaturas, tiene sobresalientes, todas las asignaturas. Pero en el segundo curso, desde que empezó las matemáticas, suspende todas las evaluaciones. Y hemos ido a verle y le hemos dicho: ¿qué explicación tiene esto? Y él nos ha aconsejado que vengamos a verle a usted, a ver si en el parto hubo alguna anomalía que explique por qué va mal en matemáticas. Le tocó el punto del cerebro de las matemáticas de segundo, no de las matemáticas de tercero. Y he titulado en el blog el artículo Matemáticas y Ginecología. Pero pasar de la certeza a la incertidumbre y atender, ojo, porque somos muy partidarios de utilizar lo que yo llamo la lógica de autoservicio, hacer hablar a la realidad para que nos dé la razón y no interrogarnos. Como ese profesor que dice que le toca siempre los malos. Lógica de autoservicio. En el libro, Platón y un ornitorrinco entraron en un bar, no sé si está traducido al portugués, es un libro excelente, una historia de la filosofía contada por dos sabios, con anécdotas hermosísimas. Mirad la que utiliza para hablar de la lógica del autoservicio. A un pub de Dublín llega un señor y le dice al camarero: póngame 2 cervezas. Póngame tres cervezas. Póngame 3 cervezas. Hay uno solo, pero le pide 3. Se la sirve. Y ve el camarero que toma una cerveza, bebe un poco, la deja, toma otra, la deja, toma la tercera, la deja, vuelve a la primera, la deja, vuelve a la segunda, la deja. Y el camarero está pensando:
a ver si es que bebe así. Y es que no espera a nadie. Termina a las 3 y dice, póngame otras 3. Le vuelve a servir 3 y vuelve a beber un poquito de una, un poquito de otra. Y el camarero piensa, es que bebe así. Se acerca a él y dice, señor, estoy observando cómo bebe usted. Me va a perdonar que me meta donde no me llama. Si usted bebe así para no molestarme, usted se equivoca porque yo disfruto sirviendo cervezas. Usted me pide una, la bebe fresquita con su espuma. Después me pide otra, la bebe fresquita con su espuma. Todas las que quiera. Y el cliente dice, no señor, mire, yo no bebo así por capricho, ni por casualidad. Bebo así porque somos 3 hermanos. Uno vive en Nueva York, otro en Australia y yo aquí en Madrid. Y la última vez que nos vimos decidimos beber así, una por cada hermano. Y el camarero, que no quiere perder un cliente tan bueno, que bebe de 3 en 3, dice, por Dios, beba usted como quiera. No voy a romper una costumbre familiar tan extraordinaria. Así que todos los días cuando abro la puerta, 3 cervezas. Ya le conoce todo el mundo, pero las 3 cervezas. Ha venido, está ahí sentado. Pasan 6 meses, siempre con la misma gente. Y llega un día, y este hombre dice, todo el mundo lo conoce, póngame 2 cervezas. Se hace un silencio, el camarero le dice, te acompaño en el sentimiento. 3 hermanos reunidos, qué desgracia. ¿Cómo? ¿Qué pena? Pero si mis hermanos están muy bien, he hablado con los 2 anoche. ¿Por qué me dice qué pena? Hombre, pide usted 3 cervezas todos los días, me pide 2. No sabía yo que uno de sus hermanos estuviera trance de muerte. Dice, ¿cómo trance de muerte? Está muy bien. Se lo he dicho. La causa de que hoy pida 2 cervezas y no 3, no es que le haya pasado nada a ninguno de mis 2 hermanos. La causa es que yo me he hecho mormón y yo he dejado de beber. Él sigue bebiendo de 2 en 2. Y el otro sigue bebiendo al 90%. Porque explica la realidad para que le den a favor. Para seguir bebiendo. Bueno, es muy importante pasar, colegas, esto es muy importante, de la simplicidad a la complejidad. Hay gente que piensa que la tarea del profesor, bueno, pues que es muy fácil. A veces hasta lo pensamos nosotros. Lo político, la familia, todo fácil. Decía un profesor, ¿qué vas a enseñar? El próximo año dice, francés. ¿Sabes francés? Dice, no, pero para enseñarlo sí. Esto es muy complicado, es la tarea más difícil, porque mirad, es muy paradójica. Dice Holderlin, mirad qué metáfora tan hermosa. Los educadores forman a sus educandos como los océanos forman a los continentes, retirándose. Para que el continente emerja, las aguas tienen que bajar. ¿Cuál es la tentación? Anegarlos, pensar por ellos, decidir por ellos, responsabilizarse por ellos. Lo que nos dicen los alumnos a los profesores es, ayúdame a hacerlo solo. Ayúdame, pero a hacerlo solo, a ser autónomo. Y esto es muy difícil. Y es difícil porque los materiales que nosotros trabajamos son de tal delicadeza y de tal complejidad. Sentimientos, emociones, valores, expectativas, concepciones, ideas, motivos. Pero esto ¿quién lo sabe manejar? ¿Quién lo sabe manejar? En cualquier profesión, el mejor profesional es el que mejor manipula los materiales. En esta es el que mejor los libera. Esto es muy difícil. Y es muy difícil, ¿sabéis por qué? Porque hay 2 tipos de alumnos en el sistema educativo. Los inclasificables y los de difícil clasificación. Cada uno es un mundo. ¿Y por qué esto es muy problemático? En educación no sucede que si A, entonces B. Sucede que si A, entonces B, quizás. Pero no es seguro. De modo que esto es muy complejo. Tercero,
Hay que pasar del individualismo a la colegialidad. Estáis trabajando en instituciones. ¿Cuántas cosas son individualistas y cuántas cosas son colegiadas? ¿Qué tipo de alumno queremos sacar de aquí? ¿Qué tipo de profesional queremos formar? Pero ¿qué hace? Cada uno está en lo suyo. Mi asignatura, mi clase, mi despacho, mi grupo, pero ¿y nuestro? No hay alumno que se resista a 10 profesores que estén de acuerdo. Pero resulta que a uno le parece muy importante una cosa, al otro otra, al otro nada. Y del individualismo a la colegialidad. Hay que pasar de la neutralidad al compromiso, porque eso que hacemos tiene una relevancia moral importantísima. La vida, dice Daniel Peñar en Mal de Escuela, a mí me salvaron la vida, no dice la asignatura ni el curso, la vida. A mí me salvaron la vida 3 profesores que tenían una característica común: nunca soltaban a su presa. Qué magnífico. Pero también, si esto tiene que ver con lo positivo, también tiene que ver con lo negativo. Un mal profesor es un lanzador de cuchillos con la enfermedad de Parkinson. Es un peligro. Mata la pasión por aprender, mata la creatividad, mata la ilusión, mata el autoconcepto. Y luego, cuando pasó aquel terrible atentado del piloto German Wings que estrelló el avión contra la montaña, pensaba y escribí un artículo: pilotos asesinos. Me imagino las clases pilotadas como pequeños aviones por algunos profesionales que estrellan a todo el grupo contra el aburrimiento, contra la ignorancia, contra el aplastamiento de la creatividad, contra el aplastamiento de la autoestima. Tiene mucha responsabilidad. Hay que pasar de la homogeneidad a la diversidad. Acabo de publicar un librito en Bogotá que se titula La gallina no es un águila defectuosa. Es decir, que cada uno es distinto. Y a veces la escuela es como el lecho de Procusto. Procusto era un bandido del Ática y había hecho un lecho en su casa, de hierro. Iba por las calles, detenía a los viandantes, los llevaba a la casa, les invitaba a cenar. Y después de la cena los tendía en el lecho, ¿vale? Ajustaba la cabeza a la cabecera de la cama. Y se les sobraba los pies y se los cortaba. Pero si no llegaba a la cabecera y a los pies, lo descoyuntaba. En lugar de acomodar la cama al tamaño del individuo, acababa el individuo al tamaño de la cama. Le digo que no es la escuela el hecho de Procusto. El mismo currículum, para todos a la vez, para todos de la misma manera, para todos en los mismos tiempos. El hecho de Procusto, alguno conocerá, porque la he difundido por todo el mundo, esta imagen. Para que la evaluación sea justa, todos vais a realizar la misma prueba. Vais a subir a este árbol. Justa no, póngame cualquier adjetivo, menos justo. Porque ¿qué dice el pájaro? Preparado, listo ya. Oh, el pájaro, enhorabuena, qué elegante, qué rápido. ¿Y qué hace el pez? El pez no se entera de nada. ¿Y qué hace el caracol? El caracol dice: vamos con entusiasmo, a toda velocidad. Y a los 20 centímetros dice el evaluador: alto, caracol, torpe, lento, tonto, sucio. Mira, tú no vales. Pero educadores, no vale el caracol para ser caracol. ¿Cómo tú no vales? ¿Y sabéis la desgracia del caracol? La grande, ¿cuál es? No que le digan tú no vales, es una desgracia. Que se lo crea. Porque si no se lo cree, dice: yo sigo hacia adelante. Y a la semana está en la base. Y a la otra semana está arriba. Pero si se lo cree, se va. No hay mayor opresión que aquella en la que el oprimido mete en su cabeza los sistemas del opresor. Yo tuve una alumna que un día en la clase de evaluación pregunté: ¿quién quiere compartir una experiencia sobre esas cuestiones? Y dijo: yo.
tenía un profesor de LGB que me decía: tú no vales para estudiar, tú nunca llegarás a obtener el graduado escolar. Y cuando iba a mi papá a saber, le decía: olvídese que su hija estudie, tú no vale. Bueno, ha resistido la profecía del autocumplimiento. ¿Qué pasó? Y le digo: cuando el profesor te decía que tú no valías para estudiar, ¿tú cómo reaccionabas? En honor a la verdad y en honor a la alumna, os voy a decir lo que contestó. Cuando el profesor me decía que yo no valía para estudiar, yo le hacía por aquí. Y le dije: aquí te salvo el dedo corazón. Y he escrito un artículo en honor a esta alumna que se titula El dedo corazón, en el libro La pedagogía contra Frankenstein. Y dice, el año pasado, en las prácticas, fui al colegio para hacer las prácticas de maestra donde había estudiado. Y estaba aquí mi profesor, el profeta, y le dije: profesor, soy esa alumna suya, ya te recuerdo. Y usted decía de mí que yo no valía para estudiar ni obtendría nunca el graduado escolar. Le tengo que decir que estoy en la universidad, que saco unas notas extraordinarias, estoy entusiasmada con mi carrera de maestra. ¿Sabe lo que me dijo el profesor? Es el único caso en que me he equivocado. Bueno, y en los casos que acierta, pues nunca se pregunta nada. Y es muy importante que pensemos que estamos ahí para ayudar a crecer, para ayudar a desarrollarse, para ayudar, pero no para aplastar. Y acabo el artículo dirigiéndome a para los que los pueden hacer profecías, que no las hagan. Y después para los que las reciben. Y digo: ¿y si hace alguien sobre ti una profecía destructiva, un vaticinio demoledor, no te olvides y saca el dedo, corazón. Saca el dedo, corazón mío, porque te quiero, porque me importas, porque me dueles, porque tu fracaso es mío. De modo que cada uno, pasar de la homogeneidad a la diversidad. Hay que pasar de la queja a la transformación, porque algunos se instalan en el pesimismo, se instalan en el lamento, se instalan en la queja, pero sin hacer nada. Y hay que pasar de la frialdad a la emoción, porque esta es una tarea radical en la comunicación, y la comunicación que salva es el amor. Os decía ayer en la cena, esta profesión gana autoridad por el amor a lo que se enseña y el amor a los que se enseñan. Bueno, voy a ir un poco más rápido. Algunos mitos, casi enunciados, porque son muy claros. Un mito tremendo es: el profesor nace y no se hace. Bueno, es que yo no me imagino que voy a subir a un avión y pregunto: ¿el piloto sabe? Dice que nació papi, que le encanta volar. Pero sabe que no sabemos. Dice que le encanta. Yo, si tuviera que operar a mi hija y fuese a visitar y dices: ¿quién va a operar? Y este señor tiene la bata blanca, ya está preparado. Digo: ¿sabe? No sabe, pero le gusta mucho a mí. Dice que de niño había las ganas, unas tijeras, que tiene vocación, que nació para eso. Oiga, si no se ha hecho un buen cirujano, un buen piloto, pero a veces son los profesores, tiene vocación, es que nació. Pero esto es terrible, está muy instalado. ¿Por qué? Si nació, no hace falta formarlo. Y si no nació, pues aunque lo formemos. Entonces no hay formación. Segundo, para ser profesor vas a tener conocimientos de la disciplina. Pero esto en las universidades es una calidad nacional. ¿Usted por qué es profesor? Publiqué mucho, tengo muchas publicaciones en congresos, pero de ser profesor, ¿usted qué? Nada. Ya no digo los motivos espurios. Hágalo de manera más concienzuda, persistente, al catedrático de turno. Y si digo profesor, porque tiene dominio de los conocimientos. Esto es una catástrofe. Tercero, para ser profesor vas a tener buena voluntad. Es de que de
buena persona, pero oiga, es competente. Otro mito, la enseñanza causa el aprendizaje, porque esto a uno me dirá, pero esto, sí, esto está tan instalado, y ahí lo veis a los profesores, en lugar de pagarnos por lo que aprenden los alumnos, nos pagan por las clases que damos. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Y si no ha aprendido nada? Un pedagogo brasileño fue a dar una conferencia a profesores como esta, sobre enseñanza y aprendizaje. Y dice, señores, señoras, como especialista en enseñanza y aprendizaje, quiero compartir con ustedes un logro extraordinario. He enseñado a hablar a mi perro y lo tengo en la escuela. No, la gente dice, este señor está broma, está volando. Pero él insiste, si ustedes quieren ver el perro, es que está aquí. Y claro, dice, queremos ver. Sale y entra con un perro. El perro está asustado y silencioso. Lo pone en la mesa. Todas las miradas se clavan en la boca del perro a ver si dice hola, guau, y el perro calladito. Y entonces las miradas se dirigen al conferenciante para que explique qué es lo que pasa. Y lo explica muy bien. Bueno, yo ya se lo he dicho. Yo le enseñé, pero el perro no aprendió. Es que nosotros enseñamos, pero el perro no aprende. Como decía aquel comerciante, yo vendo, pero no compran. Pero si usted vende, pero no compran, será que lo que vende no vale para nada, ¿no? O que lo tiene a un precio exorbitado, o que usted tiene un carácter que no se le puede acercar a nadie, o que hay otro que lo vende mucho más barato. No es inexorable la enseñanza causa del aprendizaje, porque no capta con los conocimientos previos, porque lo que se enseña no interesa, porque la persona no tiene una disposición emocional hacia el aprendizaje, por tantos motivos. Y uno dirá, pero si esto es así, ¿qué hacemos? Pues yo no lo sé. Pero es así, no causa automáticamente el aprendizaje. Hay formas inequívocas, otro mito, de saber si el aprendizaje se ha producido. Bueno, algunos tienen bueno, me decía una alumna, Miguel Ángel, un profesor le puso esta nota, -1 con 17. -1, digo, pero tú, ¿qué es lo que no sabías? Porque 0 es que no sabía nada. Pero -1 con 17, y ella dice, saqué la conclusión no solo de que era tonta, de que era peor que tonta, ¿sabes? -1. Pero hay investigaciones que muestran que para que haya rigor en la corrección de ejercicios de ciencias haría falta por lo menos 12 correctores. Y en ejercicios de letras más de 10 correctores. Yo fui profesor de primaria, como ha dicho Adolinda. El primer grupo que tuve le pedí una historia, contad una historia. Todavía recuerdo cómo empezaba uno de los niños. Digo, este es un genio de la literatura. Aquella mañana el príncipe salió cabalgando en todas las direcciones. Es un fenómeno. Pero otro corrector dice, eso no puede ser. Salió para un sitio y volvió. Después salió para otro sitio. ¿Cómo va a ser? Hay formas inequívocas de saber por qué el aprendizaje no se ha producido. No es verdad. Yo tengo un libro que se titula Evaluar es comprender, y hay un capítulo que se titula La evaluación de los alumnos, un proceso de aprendizaje para los profesores. Y es una sesión en la que yo estoy escuchando por qué dicen los profesores que no han aprendido los alumnos. Muy claro, es impresionante. Está con las frases literales. Son vagos, son torpes, no están preparados, no tienen técnicas de estudio, como si fueran congénitas, pues usted no las tiene. Ni una sola pregunta sobre el currículum, los métodos, la coordinación, las actitudes, la institución. Ni una. Otro mito es que solo aprenden los alumnos. Claro, a nosotros nos toca enseñar, a ellos toca aprender. Otro mito es que los alumnos solo aprenden los conocimientos. No olvidéis esto. Los alumnos aprenden a sus profesores más que de sus profesores.
Y no es verdad que los alumnos solo aprendan de los profesores, menos hoy. Y no es verdad que solo se aprenda lo que se pretende enseñar, porque se aprenden muchas cosas en el currículum oculto que son a veces más grandes que las que se dan en el currículum escrito. Ya lo decía Kant, lo principal que aprenden los niños en las escuelas es estar sentados. Ya obedecer, ya no decir lo que piensan, y ya no tomar iniciativa. Y a veces es más importante los efectos secundarios que los efectos pretendidos. Yo escribí un artículo hace unos años sobre los efectos secundarios. Y había puesto el ejemplo de los efectos secundarios de los medicamentos. Dice, te cura esto, pero... Y cuando estaba escribiendo aquel artículo me había salido en el cuello un pequeño edema. Y a un médico, amigo mío, le dije, ¿quieres mirarme eso, Daniel? Tiene importancia, pero mira, en la calle. Dice, no tiene importancia. ¿Te parece bien que me ponga una pomada para que se agilice la curación? No hace falta. Pero si quieres, cómprate gelidina. Gelidina es una pomadita, dice, incolora, suave. Bueno, como estaba escribiendo lo de los efectos secundarios, voy a leer los efectos secundarios. Y dice, en caso de aplicación reiterada de corticoides tópicos, gelininas, se ha descrito la aparición de los siguientes efectos secundarios locales: quemazón, picor, irritación, sequedad, foliculitis, hipertricosis, erupciones alteiformes, hipopigmentación, dermatitis perioral, dermatitis alérgica de contacto, maceración dérmica, infección secundaria, atrofia cutánea. Bueno, y así sigue. ¿Sabéis lo que hice con la gelidina? La tiré a la basura. Porque dije, yo prefiero seguir con mi eczema, aunque me dure hasta la vejez. Porque me caen 2 o 3 de estas cosas que no sé ni lo que son. Igual me tienen que operar o cortar el cuello. Pero ¿qué le pasa a los alumnos? Que tienen que ponerse la gelidina todos los días. Porque durante una etapa la educación es obligatoria legalmente y después es obligatoria socialmente. Porque hay que tener los títulos. De modo que, ojo con los efectos pretendidos. Muy rápido. Voy a plantearos 2 formas de entender al docente. Mirad qué distintas. Primera forma, el docente como estanciador de agua. Mirad, aquí está la metáfora. ¿Dónde está el conocimiento? ¿Quién lo tiene? Solo el docente. ¿Cómo lo tiene? Almacenado, embotellado. ¿Quién es el alumno? Un recipiente pasivo. ¿En qué consiste la enseñanza? En echar conocimiento de donde hay a donde no hay. ¿Cómo será la evaluación? ¿Cuánta agua hay en la copa? Y si no hay agua en la copa, ¿por culpa de quién es? De la copa, que no se puso debajo. Pero, yo puedo entender que el profesor es un facilitador que ayuda a que el alumno encuentre por sí mismo donde hay manantiales de agua. Segundo, cuando encuentra manantiales de agua, sabe discernir si está contaminada o es potable. Utilidad del conocimiento, aplicación del conocimiento. Tercero, cuando encuentra agua potable, no la dedica solamente a hacer fuentes ornamentales, piscinas en el jardín de su casa, sino que comparte el agua con el que se muere de sed al lado de su casa. Mirad, compañeros, si todo el conocimiento que se adquiere en las escuelas y en las universidades sirviera para cómo dominar, explotar, engañar mejor al prójimo, más nos valdría Ferrari. Y hay serias inquietudes de que esto sea así. Ayer os decía en la cena, formar a los mejores del mundo. No forméis a los mejores del mundo, formar a los mejores para el mundo. Leí hace poco un artículo de Philippe Renaud, me pegó un bajazo en la cabeza. La escuela no sirve para nada.
Dice, Dios mío, desde los 19 años he estado en la escuela, la he hecho, he perdido la vida. Pero cuando empiezo a leer, dice, Bin Laden y los terroristas son personas muy instruidas. Los presidentes de las multinacionales que se burlan son personas muy instruidas. Los que dirigen el sindicato del crimen en el mundo son personas muy instruidas. Y de los 12 dignatarios nazis que decidieron que se abrieran las cámaras de exterminio, más de la mitad tenían un doctorado. De donde se deduce que un alto nivel de instrucción tiene poco que ver con el orden de la ética. Pero eso es importante, importante. ¿Cuál es la concepción que tenemos en nuestras instituciones? Esto casi enunciarlo solamente. Ese profesor tiene que saber hacer y tiene que saber ser. Tiene que saber, tiene que tener dominio disciplinar, del aprendiz, conocimiento, porque no trabajamos como profesores de clases particulares, trabajamos como miembros de equipos con un proyecto colegiado y que tienen que tener actitudes cooperativas. De modo que el profesor tiene que saber, pero tiene que saber hacer. Tiene que saber hacer. Y sobre todo, donde insisto más, es tiene que saber ser. En una de mis últimas clases les dije a mis alumnos, escribir en una hojita el nombre de un profesor o una profesora que os haya marcado en la vida. Que os haya marcado. Y pusieron un nombre. Y después les dije, poner debajo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué os marcó? Cuando leyeron los motivos, todos los motivos eran: me quería, se preocupaba por mí, me escuchaba, me animaba, me ayudaba, yo era importante para él. Y yo digo, ¿y en la formación de esto qué se hace? ¿Qué se hace? Si lo que tiene que es saber cosas de las disciplinas. Pero, ¿cómo es como persona? Yo digo que el ruido de lo que somos llega a los oídos de nuestros alumnos con tanta fuerza que les impide oír lo que decimos. Y por eso digo, no hay forma más bella y más eficaz de autoridad que el ejemplo. El profesor le pone una nota manuscrita, un examen, manuscrita, y va el alumno con la hoja y dice, profesor, no entiendo lo que me pone aquí. Y dice el profesor, ahí te digo que escribas con una letra más clara. No se me entiende lo que pone. Esto en el orden de cosas prácticas, en el orden de cosas morales. Yo cuento, aplicado a las familias, la historia de un señor que tiene un huerto con frutas. Y por la noche está en la cena y oye ruidos. Sale. Y ve un chico que está en lo alto de un árbol con un saco robando. Y le dice, baja, es el pan de mis hijos. ¿Cómo se te ha ocurrido venir a robarme a mi casa? Baja ahora mismo. Dame todo lo que me ha robado. El chico baja con el saco. Y le da todas las frutas. Y dice el dueño, y ahora mismo vamos a llamar a tu padre para contarle lo que ha pasado. Le da para que marque, pero el chico, en lugar de marcar, mira para arriba del árbol y dice, papá, baja, que aquí hay un señor que quiere hablar contigo. Ese papá, cuando baja, le puede decir, hijo, no se roba. Ese profesor que no es capaz de respetar, ese profesor que no es capaz de leer, ese profesor que no es capaz de relacionarse con sus compañeros, pero le puede, pero eso es como hacer nievecitas, que no se puede. Mirad, esto es el equipo hay que ayudar, porque todo es el equipo. Y dice el alumno, si es tan importante el equipo, ¿usted por qué no se habla con el que entra antes en la clase? Porque no es que no sea amigo suyo, es que no le saluda. Y hay un programa de coeducación para que haya igualdad de hombres y mujeres, y resulta que en la sala de profesores se producen las bromas más soeces de toda la comarca respecto a compañeras. Pero entonces,
que hay muchas cosas que plantearse en la formación. Bueno, muy rápido. Bueno, hay un momento que no se ha trabajado mucho, es ¿por qué los profesores quieren ser? Los que van a ser profesores, ¿por qué quieren? ¿Por qué? ¿Por qué quieren? ¿Por qué queremos nosotros? ¿Por qué hemos querido nosotros? Porque los motivos ricos dan lugar a un ejercicio profesional rico, pero los motivos pobres, de algo hay que vivir. No había otra cosa. A mí esto me horroriza, pero algo es algo. Pero ¿qué nos lleva? ¿Qué nos lleva? Bien es cierto que los motivos pobres se pueden enriquecer y los motivos ricos se pueden empobrecer. Hay también motivos espurios. Hay gente que dice, bueno, esta es una profesión en la que puedo echar la culpa del fracaso a los otros. Es como si un cirujano sacase todos los cadáveres del quirófano y dijese, es que los organismos de los pacientes no resisten los tratamientos de los médicos. Hay muchas vacaciones, no se trabaja mucho. Esta es una buena profesión. Motivos espurios. Y algunos, espero que no haya muchos que están en la profesión porque el padre era maestro, la madre, la saga, ¿no? Había una botadura de un barco en un puerto, estaban estrellando la botella de champán sobre el casco y de pronto un chico cae al agua. La profundidad es tan grande que nadie se atreve a tirarse porque arriesga la vida. Los papás del niño están allí, no saben nadar y dicen, por Dios, que alguien se tire, que lo salve, nuestro hijo, que se ahoga. Nadie. Y de pronto un señor vestido, se tira, y todo un silencio, y lo saca, lo salva. Y cuando sale todo, el héroe, el salvador, arriesgó la vida. Y aplausos, vítores. Y este hombre al que tiene al lado le dice, me gustaría saber quién ha sido el desgraciado que me ha empujado y me ha tirado al agua. Él no quería. Bueno, mirad, compañeros, si alguno está aquí por ese motivo, que salve el niño ya. Que lo salve, ya que está en el agua, aunque le haya empujado. Bueno, muy importante es, y esta tarea que yo decía que era tan difícil, tan compleja, tan importante, ¿quién la va a desempeñar en Portugal? ¿Quién la va a desempeñar en este? Y sabéis la respuesta que da la sociedad, que no valga otra cosa. Esto es una realidad. Pero Bernard Shaw, al que citaba ayer Antonio en repetidas ocasiones, y a mí también me parece un autor magnífico, dice, aquí el que sabe hace, y el que no sabe enseña. Pensamiento que adorna un poquito más Muriel en la novela La elegancia del erizo. En las primeras páginas dice, el que sabe hace, el que no sabe enseña, el que no sabe enseñar enseña a los que enseñan, y el que no sabe enseñar a los que enseñan se mete en política. Es decir, que vamos a seleccionar a los mejores, vamos a seleccionar a los ciudadanos de más valía moral, de más valía intelectual, de más categoría. Mirad, ¿eso lo puede hacer un país? Sí, de muchas maneras. Hace ya muchos años visité Cuba para estudiar el sistema educativo. Duró un mes. Mirad un ejemplo. Joven, ¿usted qué quiere estudiar? ¿Qué quiere ser? Químico. Facultad de Química. ¿Usted qué quiere ser? Profesor de Química. Instituto Pedagógico de Química. Con más años, más exigencia. Pero mirad la clave. ¿Cuántos puntos hacen falta para entrar en la Facultad de Química? Sobre 100, 92. ¿Cuántos puntos hacen falta para entrar en el Instituto Pedagógico de Química? Sobre 100, 98. Los mejores al Instituto Pedagógico de Química. Es lo contrario a lo que sale en muchos sitios. En mi país, por ejemplo, nota de corte para entrar en la Facultad de Educación, la más baja. Esto no puede ser.
Me decía una profesora argentina, tenía una alumna el año pasado y decía, que iba a casa y decía, mamá, ¿qué maestra más inteligente tengo este año? Hoy, ¿qué maestra más inteligente? Mamá, ¿qué maestra más inteligente? Y la madre, respondiendo a ese estado de opinión, dice, mira hija, basta, no será tan inteligente si es maestra. ¿Qué quiere decir? Que si fuera inteligente sería abogada o química o médica o otra cosa. Hay que acabar con esto para llevar a la educación las personas más valiosas. Ya hacen en Finlandia. Hace falta tener sobresaliente en el bachillerato para entrar a la facultad y tener actitudes de vinculación a procesos sociales, ONG, para que haya una sensibilidad hacia esta tarea. No, si usted no vale para nada, vale para ser un maestro, una maestra, un profesor. Y después viene la formación. Quiere por motivos pedagógicamente ricos. Se les selecciona a los mejores. Y ahora los formamos. Aquí está la clave. Yo escribí hace unos años un artículo un poco sarcástico sobre la formación inicial. Se llamaba El currículum del nadador. Una facultad que se dedica a enseñar a nadar y a hacer un currículum. Primera asignatura, química del agua. ¿Cómo va a nadar? Segunda asignatura, historia de la navegación. Tercera, campeones olímpicos de natación. Cuarta, filosofía de la natación. Quinta, psicología del nadador. Sexta, marcas olímpicas. Todo sentado y todo en seco. Y dice, hombre, prácticas, esto lo aprendo en la práctica. Bueno, práctica. Un video de Mark Speed nadando para que los seres le hagan 200 folios de trabajo. Observar a nadadores detrás de unas mamparas, los bojes. Entrevistar a grandes nadadores. Que es las Olimpiadas, cuando el calambre que sufrió. Todo sentado, todo seco. ¿Qué han dicho los medios de comunicación sobre las Olimpiadas? Otro trabajazo enorme. Tiene sobresaliente en la parte teórica y sobresaliente en la parte práctica. Ya le vamos a echar al agua. Y el agua es un mar agitado con olas de 30 metros. Lo sabéis. Presión social sobre las escuelas. Disputa ideológica en las escuelas. Prescripciones imbéciles cada 2 por 3 en las escuelas. Condiciones laborales cada vez peores en las escuelas. Familias que no entienden lo que hacen los profesores en las escuelas. Alumnos que tienen distractores por todos los sitios. Y dice, cuando ves esas olas de 20 metros, dice, ay, si no sé nadar, pero si tiene usted sobresaliente en la parte teórica y en la parte práctica, sí, pero no he visto el agua, Bueno, dice, mire, como usted va a comer por nadar, si usted no nada, no come. Y entonces, ¿con cuál criterio piensa? O me muero ahogado o me muero de hambre. Pues me tiraré. ¿Y qué les pasa a muchos? Se ahogan. Y hay cadáveres por muchas escuelas. Los cadáveres físicos se distinguen de los psicológicos por 4 características. No huele, se mueve, habla, se ríe. Está muerto. Sin esperanza, sin ilusión, sin pasión, sin amor, sin compromiso, sin innovación. Pero es que no nos hemos formado. Y después viene meterles en unas instituciones que sean una cultura de ayuda y no que tengan un desarrollo profesional que supone ir contra la corriente y que llegan a la jubilación hechos un desastre. Una vez trabajé con estos documentos, no vale apuntar a nadie con ellos. Aquí hay caricaturas de profesores. Mira, aquí está de química y de matemáticas. Aquí hay otros pocos. Bueno, y les dije, mirad, en 3 caricaturas de cine, cómo empezasteis, cómo seguisteis y cómo acabasteis. Y algunos desarrollos profesionales eran terribles. Terribles. Empezaban algunos como el 29, era la flor. La flor.
Y la segunda caricatura que me hicieron fue la 14, aplastados por el peso de la dura realidad. Y algunos se hicieron como tercera la 10, con el revólver de la nuca. Yo dije, ¡qué terrible! ¡Qué terrible! A mí me preocupan mucho esas trayectorias profesionales que van, a medida que se consiguen los años, haciéndose a las personas más pesimistas, más perezosas, menos sensibles, más cáusticas, más... ¿Y por qué? ¿Por qué lo lamento? Por una parte por ellos y por otra parte por los alumnos de estos profesores. Me gustan, por contra, cuando llegan a la jubilación, las personas que han mantenido y han incrementado el sentido de la vida, la pasión por la profesión e incluso el respeto por sí mismo. Yo cuento que el escritor francés Paul Rostand, el día que cumplió 80 años, se miró al espejo. Y mientras se miraba al espejo dijo, desde luego los espejos ya no son lo que eran. Pero a mí me parece una persona magnífica, un sabio, que ha mantenido en la vida ese sentido de la realidad optimista. Bueno, muy rápido, el contexto que nos ha tocado vivir, compañeros, es bastante adverso. Una cultura neoliberal cuyos ejes son individualismo, competitividad, obsesión por la eficacia, privatización de bienes y servicios, relativismo moral, hipertrofia de la imagen, imperio de las leyes del mercado. Una profesora de Santiago nos decía que el primer día de clase les había puesto una pegatina a los niños en la espalda. Ponen el nombre, por si los veían de espalda, como no los conocía, llamarlos, ¿no? Y a uno de los niños se le cae esa pegatina al suelo, la recoge y va a su profesor y dice, señor, se me ha caído el precio. ¿Qué le digo? Que todo tiene un precio, es que estamos en el comercio, es que estamos entre compra y venta, y en el tanto vales cuanto tienes y tanto eres cuanto compras. Y después estamos en una cultura institucional que hay que analizar. Muchas prescripciones, no hay instituciones en este país con más prescripciones que unas cosas. Esto obedece a que como no saben se lo explicaremos y como no quieren se lo mandaremos. Mucha descoordinación. Si en la fábrica de coches la que queda es a esta hora descubre que el que hace el chasis del coche, el departamento, deja los cuerpos más grandes que los que hacen las cosas, ¿cuánto tardan en coordinarse? O si imaginarse y digan, sigamos un mes, 2 años haciendo los chasis y las puertas distintas, ¿cuánto tarda? ¿Un segundo? ¿Cuánto tarda en coordinarse el profesor de matemáticas de primero y de segundo hasta que se jubile uno de los dos? Es coordinación. Instituciones problemáticas. Y estamos en una cultura digital que ojo, exige a la escuela un planteamiento distinto respecto al conocimiento y respecto a las relaciones. Si no conocemos los contextos, no podemos entender los textos. Una pregunta práctica de lo que entendéis. Texto. ¿Tenéis el contexto? No. Si los globos explotaran, a ver lo que entendéis. Si no tenéis el contexto. Si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido, ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Pues sobre todo la operación depende de un flujo constante de electricidad, una rotura en medio del cable también produciría problemas. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento. Entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento. Me gustaría que os vierais las caras. Con una grapa pues aquí.
Está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia. Entonces habría menos problemas en potencia. Con un contacto cara a cara, un mínimo número de cosas podrían ir mal. ¿De qué va esto? Era mucho decir. Pero voy a poneros el contexto en la pantalla. Y cuando veáis el contexto, los rostros fruncidos se van a distender. Y la grapa va a desaparecer. Y cuando vaya leyendo vais a ir diciendo, sí, claro. ¿Por qué? Porque el texto va a ser iluminado. Si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Dice todo, sí. Y una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido, ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Pues como toda la operación depende de un flujo constante de electricidad, una ruptura del cable también produciría problemas. Por supuesto que el chico puede gritar, pero ya sabemos quién es el chico. Como dice un pedagogo italiano, para enseñar latín a John, más importante que conocer latín es conocer a John. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento. Entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento. Está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia. Entonces habría menos problemas en potencia. Con un contacto cara a cara, un mínimo número de cosas podrían ir mal. ¿Qué ha pasado? El contexto ha iluminado el texto. Y compañeros, estamos en un contexto problemático. Es más difícil ir contra la corriente que dejarse llevar. Pero yo digo que las instituciones educativas tienen que ser contrahegemónicas y que los profesionales tenemos que ser contrahegemónicos. ¿Es más difícil ir contra la corriente que dejarse llevar? Sí. Pero voy a brindar esta frase y espero que no me la olvidéis nunca. Solo a los peces muertos los arrastra la corriente. Y esto, ya en unos 5 minutos voy a cerrar. Ya los organizadores piensan el tiempo. No voy a hablar. Bueno, dos caminos. Uno, muy transitado, que no lleva a ningún sitio. Y otro que no se transita tanto y que creo que es el que debemos recorrer. ¿Cuál es el que no lleva a ningún sitio y nos obliga muchas veces a estar en él sin salirnos casi humildes? Racionalidad técnica. A la izquierda. Hay unos investigadores que no dan clase, que ganan más dinero que los que dan clase, que tienen más jerarquía epistemológica que los que dan clase, que son los que diagnostican y comprenden lo que hacen los profesores. Se lo cuentan a los políticos. Y los políticos prescriben lo que tienen que hacer los profesores, que tienen que ejecutar y aplicar lo que les han prescrito según lo que habían descubierto los inteligentes investigadores. Este es un modelo desprofesionalizador que obedece a... Bueno, vamos a explicárselo porque no lo sabe. Entonces la formación viene a través de las leyes y vamos a obligárselo porque no lo van a hacer. Alguno me preguntará, Miguel Ángel, ¿por qué está tan instalado este método si es tan inútil? Hay un libro de Michel Rothier que se titula La sociedad no cambia por decreto. Yo digo, la escuela no cambia por decreto. Van a cambiar las actitudes de los profesores por decreto. Van a tener la universidad a ser participativos, a ser democráticos, por decreto. ¿Y por qué está tan instalado? Primero, porque es gratuito. ¿Cuánto cuesta decir que los profesores hagan evaluación continua? Nada. Los profesores hagan evaluación cualitativa. ¿Cuánto cuesta? Nada. Los profesores serán inclusivos. ¿Cuánto cuesta? Nada. Segundo, ¿a cuánto se afecta? A todo el país. ¿Y en cuánto tiempo? De un día para otro. Esto es fantástico. Pero no funciona. Entonces, ¿cuál es el método que propongo? El profesor como investigador. Él es capaz de diagnosticar, de comprender y de decidir. ¿Y el político qué le hace? Darle las condiciones, los medios, los tiempos, la formación, los estímulos, el reconocimiento, la dignificación profesional. Y de ahí vienen los 4 triángulos para la mejora. Es decir, un triángulo como
Metáfora, porque sin un vértice no hay triángulo. Investigación. Ojo, no es de la primera, ya que ellos estaban fuera de las clases, de los profesionales sobre sus prácticas para comprenderlas y transformarlas en su racionalidad y su justicia. Y de ahí que viene el perfeccionamiento, y de ahí que viene la innovación. Y en contenido de la mejora, las concepciones, para que la escuela, para que la educación, para que las concepciones, pero después las actitudes y las prácticas. Si un vértice falla, no hay tiempo. Digo, profesor, que ya estoy convencido de que los alumnos tienen que participar, hacer autoevaluación. Cambió el vértice de concepción, sí. Y le preguntas, ¿lo hace usted? Y dice, este año no, que me han tocado un grupo malo. Pues entonces, oye, si cambia solo la práctica, cambio superficial, no profundo. Voy a ponerse en un círculo, voy a bajar de la tarima, porque esto tiene que ser participativo. Antes era un déspota en la tarima y ahora es un déspota en el círculo. Estamos peor porque son más cerca de los chicos. ¿Y qué requisitos hacen falta para que esto suceda? Querer, voluntad, querer. Si ese vértice falla, falló todo. Pasaría como en aquel pueblo del que dice, no se tocaban las campanas de la iglesia por 8 motivos. Primer motivo, no había campanas. Los conocimientos hay que querer, pero hay que saber. Y otra cosa, hay que poder. Y tiene que estar la escuela, la institución, tiene que estar la familia y la sociedad. Y de aquí viene la propuesta. Solo enunciar los verbos. Están encadenados. Si no se lanza el primer verbo, no hay nada que hacer. Preguntarse, interrogarse, cuestionarse. Compartir las preguntas. Ojo, y responderse investigando. No suponiendo, intuyendo, aproximando. La investigación tiene rigor. De ahí viene la comprensión. Cuando murió Stenhouse en la Universidad de Norwich con un cáncer de 52 años, nunca aceptó el diagnóstico. Decía, tengo que hacer mucho por la educación de mi país. Cuando murió, los alumnos plantaron en el campus un árbol. Y al pie del árbol pusieron una placa que decía, son los profesores los que van a transformar el mundo de la escuela by understanding it, comprendiéndolo. Y comprendemos para decidir. Y ahora un verbo que ayer ya Antonio mencionaba, hay que escribir. En esta sala hay prácticas extraordinarias, docentes, metodológicas, evaluativas, pues seguro. Me juego este brazo con el reloj y todo a que las hay. Pero no me juego a que están escritas. Porque no las escribimos. Eso se difunde, otros ven estímulos, ideas, se generan plataformas de debate, debatir, se genera compromiso, y ahora ojo a este verbo. Profesores, hay que exigir mejores condiciones. Alguien me dijo un día, pedir, no, hay que exigir. Y para exigir hace falta valentía, unidad, perseverancia, optimismo y voy a decir una cosa, un poquito de creatividad. Vamos a ver, mirad, un ministro de Educación español pasó por varios pueblos a ver qué necesidades había en la educación. Y en la cena, el alcalde que estaba con el ministro le dice, señor ministro, no se olvide usted de que en este pueblo necesitamos una maestra próxima. Y dice el ministro, pero señor alcalde, será sustituta. Y dice el alcalde, le he dicho lo que le he dicho. En silencio.
enorme. Cuando se va el ministro, toda la corporación municipal dice: señor alcalde, hemos quedado como unos brutos, como unos incultos, usted comete el error. Y cuando el ministro le pone: usted se precisa del error, y dice: le he dicho lo que le he dicho, pero esto hemos quedado. Y dice el alcalde: vamos a ver. ¿Quién ha dicho que esto sea un error? ¿Por qué es un error? Lo que le he dicho al ministro. Llevo 3 semanas preguntándome lo siguiente: ¿de qué manera el ministro no se olvidará nunca de que necesitamos el tiempo de una maestra? Y a los 5 días la tenía en el libro. La maestra nunca supo por qué había ido al pueblo. Ya le mandaron ahí. Ya, poco de creatividad. Mirad esta señora cómo pide sus derechos. Una familia tiene una casita al lado de un lago, va de vacaciones. En el lago hay horas en que se puede pescar y que no se puede pescar. Cuando la policía te sorprende pescando, las multas son tremendas. Y dice la esposa el sábado por la tarde: me apetece ir a la barca. Y dice el marido: pero no se te ocurra ponerte a pescar. No, voy a leer. No se te ocurra. Ya lo sé, que no es hora de pescar. Coge un libro, va a la barca, está 2 o 3 horas leyendo, y de pronto ve que viene una patrulla de la policía. Se detiene al lado de la señora. Buenas tardes, señora. La observa y le dice: señora, sepa usted que la voy a multar y la voy a detener. Y dice ella: oiga, si no estoy pescando. Ya lo veo, dice el policía. Pero también veo que usted tiene en la barca todo el equipo necesario para la pesca. Y por tener el equipo necesario para la pesca me va a multar y detener por eso. Mira la creatividad de ella. Sepa usted que si hace eso, le voy a presentarle a usted una denuncia formal en la comisaría por violación. Y dice el policía: señora, si yo no la he tocado. Y dice la señora: usted no me ha tocado, pero usted tiene todo el equipo necesario. Último punto. Bueno, Cristina se va a llevar un pequeño susto. Porque yo me he bajado de la tarima y le he dicho: ¿qué hay aquí? Y me ha dicho un punto. Cristina, ¿en la hoja blanca? ¿No ha visto la hoja blanca? Ha visto un punto solo. Pero yo no le he dicho: Cristina, ¿qué hay dibujado en esta hoja? No le he dicho qué hay dibujado, le he dicho: ¿qué hay aquí? Y ahora ella y todo el mundo diría: hombre, hay una hoja blanca y un puntito negro. Pero ella, ¿qué ha visto? Solo un punto negro. A una profesora que dice esto, 3 años después me dijo: ¿te acuerdas del punto que me enseñaste? Sí, lo tengo con un marco en la clase, en la pared, para no olvidarme de que no solo tengo que ver los defectos, los problemas, lo negro, lo oscuro. Mirad esta metáfora que dice lo mismo. Asamblea en la carpintería. Cuentan que en la carpintería una vez una extraña asamblea, una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ofreció la presidencia, pero la asamblea notificó que tenía que renunciar. Causa: hacía demasiado ruido y además pasaba todo el tiempo golpeando. Fuera el martillo. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera acusado un tornillo. Dijo que había que darle muchas botas para que sirviera de algo. Fuera el tornillo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Dijo que era muy áspera en su trato y siempre tenía aficiones con los demás. Fuera. La lija estuvo de acuerdo a condición de que fuera usado el metro, y siempre se la ha pasado pidiendo a los demás según su medida, como si fuera el único placer. En ese otro carpintero se puso de la tarde y inició su trabajo. Lo utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente la tosca manera inicial se convirtió en un lindo juego de ajedrez. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea le ayudó su deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el Serrucho y dijo: señores,
quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de los puntos buenos. Mirad qué transformación. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, que el tornillo unía y daba fuerza, que la lija era especial para afinar asperezas, y observaron que el método era preciso y exacto. Es fácil encontrar defectos, cualquiera puede hacerlo, pero encontrar cualidades, eso es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos. El optimismo es consustancial a la educación. Es tan consustancial a la educación del optimismo como mojarse para quemar. Sin optimismo podemos ser buenos tomadores, pero nunca buenos educadores, los decía ella. Bueno, fatalismo. Dice Pablo Freire, el principal enemigo de la educación, la desesperanza. No podemos hacer nada. Nada está en nuestras manos. Por mucho que lo intentemos, y yo voy a plantear lo contrario. Todo está en nuestras manos. La mariposa azul. Había un viudo que vivía con sus dos hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas. Algunas de ellas se sabían responder y otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio y vivía a lo alto de una colina. El sabio siempre respondía a todas las preguntas sin ni siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabía responder. Entonces una de ellas apareció con una linda mariposa azul que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así cualquiera que sea su respuesta será una respuesta equivocada. Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa azul, dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió: depende de ti, ella está en tus manos. Así es nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. No debemos culpar a nadie cuando algo falle, porque somos nosotros los responsables por aquello que conquistamos o no conquistamos. Nuestra vida está en nuestras manos como la mariposa azul. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. Y ya lo veis, a una cuarta, todo igual, el ministro, las autoridades, los alumnos, de un lado del tabique hay un profesor ilusionado, entusiasmado, que hace felices a todos los que mira, y de otro lado del tabique, todo igual, hay un profesor atormentado que hace infeliz a todo lo que toca. Está en nuestras manos. Rutina, que es el cáncer de las instituciones, burocracia creciente. Fagocitosis es un mecanismo por el que los que no quieren hacer nada matan a los que quieren hacer algo. Los fagocitan. Yo he escrito 25 cuchillos para matar a los innovadores. Todos los he visto entrar en la carne. No hagas caso a ese que tiene problemas afectivos. Eso ya lo intentamos el año pasado, no valió para nada. No ya que quieren que te pongan una calle de nombre, vas a heredar la institución para machacar. El individualismo, el desaliento, mira, ¿vamos a tener fallos? Sí. ¿Vamos a tener fracasos? Sí. Hay un arte en la vida muy hermoso que consiste en, con 2 signos menos, hacer un signo más. Fallé 2 veces, pero aprendí. Tuve 2 errores, pero me fortalecí. Tuve 2 fracasos, pero me hice mejor persona. Yo tengo un libro que se titula La estrategia del caballo y otras fábulas para trabajar en el aula. La estrategia del caballo es una fábula, un minuto. Una familia tiene un caballo, se pierde y lo encuentra caído a un pozo. El pozo es profundo y el caballo viejo. Y no tienen cómo sacarlo. Y deciden sepultar al caballo. Van con palas, a echar tierra. Cuando siente el caballo la tierra a las espaldas, la sacude, cae a sus pies y sube. Le siguen echando tierra, la sacude, cae a sus pies y sube. Le siguen echando tierra, la sacude, cae a sus pies, sube y sale flotando en libertad. ¿Va a clavar gente pozos a vuestro paso? Sí. ¿Va a echar tierra sobre vuestras espaldas? Sí. Pero a vosotros nadie os podrá levantar la estrategia del caballo.
El desaliento, la perversión de la meritocracia que se vive por el ángulo que forman los certificados que ha acumulado uno debajo del brazo. Y algunos van así por las instituciones. Pero los alumnos dicen, ¿cuándo se jubila? No se pone enfermo. Pero ¿para qué les tiene? Pero no le quieren dinero. ¿Pero para qué les sirve? La comodidad que responde a este lema, pudiendo no hacer nada, pues no vamos a hacer algo. Y el desamor. Voy a cerrar, bueno, va a cerrar por mí un niño. Porque a veces los alumnos, con nosotros queremos que tengan conocimientos, que tengan destrezas, que tengan cosas, pero ¿sabéis lo que necesitan de nosotros? Nuestro amor, nuestra presencia, la constancia firme de que nos importa. Y va a cerrar el niño porque lo va a decir mucho mejor que yo. Punto final. Un niño, meditando en su oración, concluyó: Señor, esta noche te pido algo especial, convertirme en un televisor. Quisiera ocupar su lugar. Quisiera vivir lo que vive la tele de mi casa, es decir, tener un cuarto especial para mí y reunir a todos los miembros de mi familia a mi alrededor. Quisiera ser tomado en serio cuando hablo, convertirme en el centro de atención al que todos quieran escuchar sin interrumpir ni cuestionarme. Quisiera sentir el cuidado especial que recibe la tele de mi casa cuando algo no funciona. Y tener la compañía de mi papá cuando llega a casa, aunque esté cansado del trabajo, y que mi mamá me busque cuando esté sola y aburrida en lugar de ignorarme, que mis hermanos se peleen por estar conmigo. Y termina así, yo. Y que pueda divertirlos a todos aunque a veces no les diga nada. Quisiera vivir la sensación de que lo dejen todo por pasar unos momentos a mi lado. Señor, no te pido mucho, solo vivir lo que vive cualquier televisor. Muchas gracias. Por fin eso ha terminado, estamos todos muy contentos. Despedida. Enseñar no es solo una forma de ganarse la vida, es sobre todo una forma de ganar la vida de nosotros. Y que tu universidad, que tu escuela sea mejor, porque tú estás trabajando en ella. Y aquí tenéis algunas referencias, pero os remito al blog en el que escribo cada sábado, hoy sábado, ha traído un artículo, Innovar o Morir, y se puede mandar comentarios a todos los artículos. Hay 685 porque son 14 años de escribir todos los sábados. Y solo hubo uno que estuve a punto de fallar y les dije, no, ponerlo, porque creen que he muerto. Si no aparece el artículo. Así que no he fallado ningún sábado. Bueno, última. Habéis traído una caja de galletas muy rica, muy valiosa. Es de bien nacido ser agradecido. Voy a contestar con una pequeña, como un regalo, pequeño obsequio. Como es de un profesor, todo el mundo piensa, no es de dinero. Pues no. Es de lo que somos más ricos, de ideas y de sentimientos. Voy a agradeceros esta presencia hasta tan tarde de este sábado, contándonos la historia de esta manzana, una manzana que soñaba con ser una estrella. No quería ser manzana. Estaba muy entristecida por estar siempre fija en la rama del manzano. Y a ella le gustaba mucho, le gustaría mucho ser como esas estrellas que ven en el firmamento, con luz, ella apagada. Cuando sopla el viento, la manzana le pregunta al viento, ¿las estrellas están quietas? Y el viento dice, no, viajan a grandes velocidades. ¡Ay, qué suerte ser estrella! ¡Qué suerte! Yo quiero ser estrella. Yo no quiero ser manzana.
Y cuando los pájaros de día se posan en las ramas de manzana, la manzana limita a los pájaros. Y las estrellas ahora de día están recogidas en algún sitio, no las veo. No, están en el firmamento, viajan, también de día. La luz del sol es más fuerte y no se la ve. ¡Ay, qué suerte ser estrella! Yo no quiero ser manzana más. Sale una familia al campo y se cobija debajo del manzano para comer. Pone una mesa y alguien da un poco de golpe en el tronco y la manzana cae. La manzana que quería ser estrella. El niño de la familia la ve. Papá, mamá, una manzana está madura. ¿La puedo comer? Sí. ¿La puedo partir? Claro. Ten cuidado, no te cortes. Y el niño parte la manzana no del rabo al hoyo, sino en sentido transversal. Cuando el niño parte la manzana, grita, sorprendido, asombrado: papá, mamá, una estrella. Una estrella perfecta de 5 puntas. Y la manzana descubre la voz del niño, y eso que buscaba tan lejos, lo tenía en su corazón. Y yo creo que esta es la tarea de los educadores: ayudar a descubrir que cuando percibimos la felicidad en cosas tan lejanas como el poder, el dinero, la fama, las cosas, si mirásemos con atención, si mirásemos hacia nuestro interior, ahí